Vamos, ¿qué tal? Buenas tardes, un poquito tarde. Suena Bruce Springsteen, eso es bárbaro. Se vienen los días soleados, dice el amigo, el jefe. Bueno, ¿cómo anda Mica? Ahí cambio de pelo, bien Mica, ¿eh? Mucho rock ahí por ahí. Bueno, estimados, exprofeso voy a salir de... Vamos a hacer un programa de editorial rock, pero va a ser todo un gran editorial, una cosa rara. Así que usted ármese como quiera. El tema es el siguiente. Voy a salir de la coyuntura porque es insoportable la coyuntura. ¿Ok? Después de 3 horas en la autopista hoy a la mañana y veo que ante faltante de gasoil fracasó la reunión entre funcionarios y gobierno. Loco, si no se pueden reunir, listo. Menos van a bajar el precio, chao. Ni me calienta más. Hagan lo que quieran, muchachos. Está todo muy bien. Un dólar bastante feo, así como todo lindo en la previa de la hiperinflación. Pero vamos a hacer un editorial largo que lo vengo dando en algunas charlas presenciales y creo que, como es, puede ser interesante para la gente, que es saber cómo llegamos a cómo estamos, ¿no? Porque sabemos cómo estamos, sabemos dónde nos aprieta el zapato, pero nos complica un poco entender cómo llegamos. Y voy a partir la historia, mientras mando un mensaje y digo que estoy acá, porque la gente llama estando acá. Un segundito, estoy... Para. Voy a partir la historia en 1853. ¿Por qué parto ahí? Porque Argentina estaba en un punto de inflexión en 1853. ¿Cuál es el punto de inflexión? La Argentina no tenía territorio, no tenía capital, no tenía trabajadores, no tenía institucionalidad. Era técnicamente un territorio inviable. Y ante el territorio inviable, ante la caída del amigo Rosas, cuando Urquiza lo derroca en el 3 de febrero de 1852, Alberdi, que estaba en el exilio, que estaba lejos, estaba en Chile, lejísimo para aquella época, le envía un escrito rápido de ideas pensadas en reposo. ¿Okay? Y le envía las bases de Alberdi, el libro Bases y Punto de Partida para la Reconstrucción Política de la República Argentina. Y ahí le envía el proyecto de constitución. Bueno, la historia dice que Urquiza ordenó o sugirió la sanción de esa constitución. Es un gran golpe de suerte para la historia argentina. Y Alberdi, al otro año de la Constitución, de 1853, del 1 de mayo del 53, en 1854 escribe un libro muy grande, muy largo, que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, donde el tipo lo que hace es explicar artículo por artículo lo que pusieron los constituyentes, a sugerencia, obviamente, de Alberdi, que al final del libro de las bases está ese proyecto de constitución copiando la constitución del estado de California, no la de Estados Unidos, la de California. Bueno, y se inicia entonces un periodo que nosotros lo vamos a llamar formación de el modelo que la literatura y la escuela argentina perversamente llamó agroexportador. La agroexportación fue una característica del modelo, pero no fue la esencia del modelo, muchachos. Como dice Armando Rivas, si la Argentina se desarrolló por la agroexportación, habría que concluir que empezó a llover en 1853 y dejó de llover en 1930, muchachos, porque después no desarrollamos más. Entonces, no es la agroexportación ni la pampa húmeda lo que favoreció a la Argentina. Pero una de las características era que, si se quiere, la principal actividad económica, o una de las principales, era la exportación de productos de origen agropecuario. Este periodo se inicia en 1853 hasta 1880. Se llama formación porque ahí se forma la Corte Suprema de Justicia, las primeras leyes, las legislaciones empiezan de a uno a partir de ahí, de esa Constitución. Hoy tenemos 28.000 leyes, los números actuales están cerca de los 29.000, 28.000 por ahí. Se forma la base institucional de Argentina con las 3 presidencias históricas, Sarmiento, Avellaneda, Roca, y a partir de 1880, cuando asume la presidencia Roca, con su lema Paz y Administración, la Argentina empieza una suerte de apogeo. Este modelo toma un apogeo. Yo lo llamo modelo institucional.
acá la característica de la Argentina no era ni la agroexportación, ni las construcciones, ni esa sanata que decían, que tirabas el caballo, cuando se moría el caballo terminaba tu campo. Esas son estupideces. Aunque haya sido cierto, era una cosa obvia, si la tierra era un recurso súper abundante, era como descubrir la luna, ¿okay? En aquel momento, no había nada. Y bueno, el punto es que a partir de 1880 la Argentina empieza a incorporar fuertemente los 3 factores de producción de los cuales carecía en 1853. Pero hubo que hacer una siembra de instituciones durante 27 años, instituciones políticas, jurídicas y fácticas. O sea, había que conquistar el territorio, terminar de armar la ciudad de Buenos Aires, que no tenía cloacas en la fiebre amarilla de 1867. Es decir, la gente estaba realmente muy mal. Terminó la guerra con Paraguay, no teníamos los límites trazados. Yo pongo como ejemplo siempre que la Virgen de Luján empujó una carreta porque no había caminos. O sea, vino, no sé en qué época, a empujar ahí en Luján. Entonces, la Argentina estaba totalmente desarmada. Era un conjunto de pequeñas ciudades, en total 1 millón de habitantes en todo el país. Cuando Sarmiento hace el censo en 1869, vamos a poner censo 1869, ahí nos damos cuenta que la Argentina tenía 80% de personas iletradas, 1,8 millones de habitantes. Ni sabíamos lo que estaba sucediendo en la Argentina, ¿no? A ver, yo tengo un ruido raro. Mica, ¿hay un ruido raro, puede ser? Bueno, ok, impecable. Entonces, el censo de septiembre del 89 muestra una Argentina que estaba totalmente diezmada, totalmente muy pequeña, ¿no? Con poca gente, con pocas personas, con pocas ciudades, con pocas rutas. Y todo eso se fue armando en el periodo de formación. En el periodo de apogeo, toda esta sembrada empieza a tener resultados. Yo les doy un dato que para mí no es menor, pero es un dato absolutamente increíble. Argentina deja de importar trigo en 1878, ¿ok? Es decir, que en el Mundial del 78, cuando Kempe le hacía los goles a Polonia, recién cumplíamos 100 años sin importar trigo. Algo que para muchos debe parecer que desde Adán y Eva veníamos fabricando trigo y éramos el granero del mundo. Eso no es cierto. Conclusión, 1880, termina la conquista del desierto. Roca presidente, Roca fue ministro de guerra, hizo la conquista siendo ministro de guerra de Avellaneda, asume como presidente en 1880 y la Argentina, en el indicador que veamos, Argentina explota. Es como dice Charlie García, el mundo hizo plop y entonces nadie podía entender. Explota en términos de vías férreas, que ya habían empezado en 1857, pero toma una aceleración brutal. Explota en construcciones, se desarrollan puertos, rutas, se desarrollan edificios públicos de altísimo nivel. La ciudad de La Plata, de la nada, en un pantano, crea una ciudad increíble. Y la Argentina toma una aceleración brutal en materia de crecimiento económico, y aparecen los inmigrantes, aparece la gente no es estúpida, la gente va donde hay oportunidad, y Argentina es una tierra de oportunidades, y claramente empieza y se vislumbra a partir de ahí, ¿ok? Yo siempre digo que la mejor forma de explicar este modelo es agarrar la guía telefónica. Si a algunos les quedó, no las tiren, la guía de Entel, de Telefónica, Telecom, no sé qué, la zona que pertenezca, no la tiren porque van a ver un documento único en el mundo. En ningún país del mundo, posiblemente de Estados Unidos, hay tantos apellidos de tantos orígenes, ¿ok? Yo cuando fui a votar en la última elección me encontré con que en mi hoja de votación, en mi mesa, había 300 votantes y había 22, los conté porque iba mirando cada uno de dónde venían, 22 orígenes, nacionalidades distintas, ¿ok? Eso lo que demuestra es el enorme crisol de inmigrantes que vinieron de toda parte del mundo, y vos podés engañar a un pueblito, podés engañar, no sé, al que quiera. Lo que no podés hacer nunca es engañar a 30, 70 países distintos que mandan gente. La gente no es tan imbécil, o sea, es inengañable eso, ¿ok? Bueno, la red ferroviaria, el aumento del área sembrada, de la producción, la mejora en los rendimientos,
La mejora en la tecnología. Argentina es uno de los primeros países del mundo que abarca, que adopta el frío como tecnología de conservación de carnes hacia finales del siglo pasado, del siglo XIX. Y la red ferroviaria. Ahí la punta tecnológica la marcaba la red ferroviaria y claramente Argentina, de alguna manera, si uno ve los mapas, 1860, 70, 80, 90, hasta el 1930, ve una sembrada de ferrocarriles por todo el país de una forma increíble. Atrás del ferrocarril el telégrafo como gran fuente de comunicación. Le he contado en estas charlas que Sarmiento era un fanático del telégrafo, del alambrado como tecnología. O sea, ¿cómo puede ser que un mismo elemento sirva para cercar la pampa? Paréntesis, la Argentina se cercó. La pampa húmeda se alambró en 25 años, con el equivalente a 4 vueltas al mundo en alambre. Hay que hacer los pocitos y los palitos de 4 vueltas al mundo en 25 años. Un trabajo increíble de un montón de inmigrantes que vinieron a laburar y a vivir de esa manera. Y la Argentina logra un punto máximo. Según los indicadores, en 1895 Argentina estaba entre los primeros 5. Yo no lo vi nunca primero, tendría que verlo bien, pero en los datos de Angus Madison no figura primero, pero quizás yo esté equivocado. Pero estábamos claramente en los primeros 5. Y Argentina es una fiesta en 1910. 1910, el primer centenario, viene todos los reyes del mundo, todos los países importantes del mundo, mandan a sus primeros ministros, a sus presidentes, a un país que era porque prometía. ¿Okay? Hay muchos edificios en el centro que muestran cómo la primera sucursal de un banco y de empresas de todo el mundo, fuera de la casa matriz, era en Argentina. ¿Okay? Ahí está el Banco Boston, está el Citibank. Son entidades que vinieron a la Argentina en 1915, 1918, y te demuestra que no iban a Holanda. ¿Por qué no fueron a Holanda o a Alemania? ¿Okay? O sea, entonces, ahí tenemos el punto de eclosión. Este modelo que había empezado en 1853 se forma durante 27 años hasta 1880 y después tiene un periodo de expansión claramente visto en todos los indicadores, en todos. El menos cuantitativo, pero más cualitativo, más fuerte, es en la adopción de la tecnología. La Argentina empieza a ser punta tecnológica, par y paso salían los inventos en el mundo, venían a la Argentina. Tiene un dinamismo absoluto el empresariado, los emprendedores de aquella época. En 1914 sufre el primer cimbronazo, que es la Primera Guerra Mundial. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial te muestra cómo entra en guerra el país proveedor y el país cliente de la Argentina y el proveedor de capitales, con lo cual claramente la Argentina se resiente. Todo el mundo cambia además su cosmovisión de los hechos, de la vida, porque aparece algo raro, que es que los países empiezan a cerrarse. Habiendo estado tan abiertos, se dieron cuenta en la Primera Guerra Mundial que estar tan abiertos importaba riesgos y los riesgos claramente empezaron a asustar a las poblaciones. La Primera Guerra dejó 11 millones de muertos en Europa. ¿Okay? Que nosotros no entendamos nada y nunca participemos de nada y no nos enteremos, otra realidad. Pero la realidad, otra situación, pero la realidad es que fue un cimbronazo muy fuerte y ahí empieza a cerrarse Inglaterra, empieza a cerrarse Alemania, empieza a cerrarse Francia, y cambia el clima de ideas, el mundo empieza a ser cada vez más fascista, es muy marcado, cómo los estados nacionales se fortalecen ante a la caída de los últimos imperios. Tras la Primera Guerra Mundial, tras el Tratado de Versalles, Alemania empieza con la hiper al principio y asume Hitler hacia la década del 30. Argentina pierde en la década del 30 la institucionalidad democrática, eso fue un retroceso grande. Los economistas no lo hemos evaluado mucho. Hay un libro que habla de todo esto que estoy contando, que se llama El ciclo de la ilusión del desencanto, de Pablo Garchunov y Lucas Liach, que es sumamente recomendable para ver el día a día de estos periodos. Y la Argentina empieza a cambiar también. Y en algunos años de la década del 30, en 4 o 5 años, Argentina empieza a regular toda la economía a través de la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, el Banco Central y la Comisión Nacional de Transporte. Es decir, 4 entidades que regulaban lo principal de producción de Argentina. Claramente había cambiado el clima de época, como se dice.
¿ok? De un Estado que costaba 4 o 5 puntos del PBI hasta 1910, empezamos a tener un Estado que empieza a costar 10, 8, 15% del PIB, ¿ok? Y cada vez que le vamos asignando funciones al Estado, es como que le vamos asignando también el derecho a cobrar impuestos o el derecho a endeudarse. ¿Estamos? Entonces ahí la Argentina empieza a cambiar claramente la orientación. Le cuento 2 detallitos y le voy a pedir a Mica un mini rock para terminar la década del 30. La primera empresa petrolera estatal del mundo es YPF y se funda en 1922. Antes que yacimientos petrolíferos bolivianos, antes que los iraquíes y todos esos, muchísimo tiempo antes. La primera vez que el Estado interviene en el petróleo en todo el mundo es en el año 22 y es en la Argentina, ¿ok? Y ya marcaba un claro clima de época contra el viejo Código de Minería que le prohibía, de 1886, le prohibía al Estado participar de actividades mineras, ¿ok? Entonces, ahí claramente muestra el cambio de época. Y en segundo lugar, la década del 30 es una década de alta regulación, de control de cambios, controles de precios, el nacimiento del Banco Central, y el peronismo viene a entronizar esa década. La década del 40, vamos a ver ahora después del roquito, que es una década de alta intervención en la economía, pero que no inventa nada respecto a los años 30. Así que, doña Mica, si me da bola Mica, ahí estamos. Tiramos un mini rock, descansamos un poco y seguimos, ¿vale? Bueno, llegamos entonces en este rápido raconto a la década del 40. Los 40 arrancan con la Segunda Guerra Mundial. De vuelta, Argentina es como que no le dio mucha bolilla al tema, pero de vuelta, entre 1939 y 1945 hubo 200 millones de desplazados en Europa y 50 millones de muertos en Europa y en el Pacífico, ¿no? Conclusión, el mundo vuelve a tener un cimbronazo. La Argentina, a partir del año 45, con el peronismo, entroniza toda la intervención pública que había hecho el Estado en la economía de los 30 y le agrega una función más, que hasta el momento casi como que no la tenía el Estado, estaba claramente en manos privadas, que es la beneficencia. Y aparece lo que se llama el Estado benefactor. Y el Estado benefactor empieza a costar mucha plata, ¿ok? Y entendamos, cada percha, cada peso que le ponemos a la mochila, cada percha que ponemos en el perchero es la autorización de un nuevo impuesto. Yo no le comenté, pero en el año 30, en el Sistema Económico y Rentístico de Alberdi, en 1854, se queja que en el año 1843, la provincia de Buenos Aires tiene 49 impuestos. Y el tipo dice, ¿cómo puede ser que con 49 impuestos y tasas no le alcance? Es genial esa frase, me dio una ternura. Bueno, fuimos agregando funciones y fuimos agregando impuestos, hasta llegar hoy a 165, ¿ok? Y el peronismo lleva el gasto público casi hasta niveles de 45% del PIB, donde un Estado sumamente presente en todas las funciones, ahí había de vuelta decenas de ministerios, ese tipo de cosas, y la década del 50 y el 60 encuentra a la Argentina que además asume fuertemente el modelo de sustitución de importaciones, en este caso forzada, había sido una sustitución de importaciones natural a partir de los 30, de los 20, a partir de la industrialización de las materias primas que Argentina tenía. No es verdad que en el modelo agroexportador, como se llama, no había industria, pues si había revueltas obreras, porque había industria, muchachos, una cosa relativamente lógica, había revueltas obreras, había sindicatos. Roca en 1904 quiere elaborar una ley laboral que se la bochan y anuncia, manda a investigar el estado de la situación obrera argentina. Hay un libro famoso al respecto, y resulta ahora que no había obreros. No, campeón, algo falla, claramente lo sabía. El punto es que la Argentina, a partir de los 50, asume lo que se llama modelo de sustitución de importaciones, pero forzado. ¿Por qué forzado? Porque una cosa es sustituir importaciones cuando vos tenés escala de producción suficiente. Esto es sustituir importaciones de alimentos, de muebles, de ropas, de cosas que te da el mercado de 10, 15 millones de habitantes. Y otra cosa cuando es sustituir industria pesada como siderurgia, minería, automotriz,
línea blanca, donde no tenés el mercado. ¿Ok? Entonces, por eso en países como Brasil y México la sustitución fue relativamente menos costosa, si quiere, o menos gravosa que la Argentina, porque la Argentina lo quería hacer en un no mercado. ¿Ok? Entonces nos costó mucho como país sustituir importaciones. Bueno, el punto es que nos encaprichamos con eso a partir de la década del 50. Había empezado antes, pero fuertemente en la década del 50, a través de distintos mecanismos, de los aranceles de importaciones hasta hasta los regímenes de compra nacional, que fueron siniestros en Argentina, en lo cual el Estado estaba obligado a comprar a un proveedor local hasta un 25% más del precio nacionalizado. El precio nacionalizado incluía el 70-80% de protección arancelaria, con lo cual estamos comprando el doble que el mundo. Nuestros consumidores pagaron muchos productos en la década de 60, 70 y 80 al doble de lo que costaba en el mundo. ¿Ok? Por lo menos los productos que compraba el Estado a través de las compras públicas. Bueno, así se formó una industria cortesana del Estado, proveedora de gasoductos, oleoductos, todo el tema de obra pública que hacía el gobierno, y a través de empresas públicas donde en los años 40, cuando se nacionaliza toda la actividad económica prácticamente, el gran comprador de bienes y servicios en Argentina pasó a ser el Estado. ¿Ok? Y ahí le agregamos un montón de funciones en la década del 60, del 70, y el Estado empezó a ser inviable. Y la inviabilidad, la infinanciabilidad se empezó a notar en la tasa de inflación. La Argentina abraza la inflación en el año 1951, arriba del 20%, y prácticamente no la soltó más, salvo la década del 90. Durante un pequeño periodo de 9 años donde no tuvimos inflación. Ahora, ¿qué sucede? La tasa de inflación, que tiene siempre niveles altos en la década del 50 y del 60, en los 70 empieza a superar el 100% año tras año. Y Argentina sufre el periodo más largo de inflación, superior al 100% anual, en algunos casos 300, 400, los números son terribles, búsquenlos, de la década del 70, años 73, 4, 5, todos los años, mismo los años hasta del proceso, y ahí tenemos donde termina, obviamente, inflación, Argentina, donde termina en la hiperinflación del año 89. ¿Ok? Entonces, volviendo, la Argentina le fue agregando funciones al Estado, esas funciones las fue pagando con impuestos, con economía cerrada, con aranceles, con tarifazos, con empresas públicas que hicieron hasta las veces, en algunos casos, de organismos de asistencia social, donde se utilizaron como garantía de la deuda pública para pagar este incremento de funcional al Estado, en forma secular, ¿no? Nunca una medida sola adoptó todo, sino, digamos, en forma incremental y casi imperceptible, que eso fue lo más grave, hasta llegar a la hiper del 89. Y la hiper del 89 es el corolario, la entronización de la inviabilidad argentina. Ahí explota la Argentina, técnicamente hablando, explotó. Cambiaron las ideas, cambiaron los presidentes, cambió todo. Dio la casualidad que en el mundo cayó el muro de Berlín en noviembre, pero Argentina se había explotado antes. ¿Cómo es? Y aparece un nuevo modelo económico a partir de la reforma de Menem, fundamentalmente a partir del 91. Pues del 89 al 91 hubo un mini periodo de formación, si quieren llamarlo, donde se liberaron algunos precios, se privatizaron empresas, se reestructuró la deuda interna, la misma que nos está aquejando ahora. En aquel momento se llamaba depósitos indisponibles, el Banco Central obligaba a los bancos a depositar, a tener un encaje muy alto, y para ello le pagaba a tasas siderales. Entonces, el mismo problema que tenemos ahora con las LELIQs, en aquel momento se llamaba el depósito indisponible, en algún momento no se pudo pagar más, y el 3 de enero del año 90 el gobierno le cambió por un título en dólares a largo plazo a 10 años llamado Bonex 89 las tenencias de los bancos en depósitos indisponibles. Obviamente esos depósitos respondían
a los plazos fijos, con lo cual los plazos fijistas se quedaron con el clavo del Bonex 89, que después terminó siendo una buena inversión para quien lo aguantó 10 años. El que no lo aguantó lo tuvo que vender a los 2, 3, 4 meses al 10, 15, 20% y todavía está puteando. Escuchamos la puteada del tipo este, con toda y justa razón. Pero eso fue, digamos, una confiscación muy fuerte de los ahorros argentinos a través de un cambio compulsivo de bonos. Hoy se está hablando de vuelta de refinanciar deuda, cambio de bonos, qué hacemos con las LELIQs. Bueno, la historia tiende lamentablemente a repetirse. El punto es que la reforma tiene éxito en materia de inflación durante 10 años, la convertibilidad a partir del 91 clava expectativas y la Argentina resuelve el problema de la inflación en esa década hasta el año 2001. Le leo algunas tasas porque se los prometí y se los dejo. Estamos hablando de, en el 66, Argentina tenía 26%, 67, 29%, después 7, 10, ahí bajamos un poquito, 30, 60 en el 72, bajamos al 30 en el 74, pero en el 76 ya teníamos 438%. Y después tenemos 159, 161, 147, parece los autos, 105, 195 en el 82. Llegamos a un pico del 600% en el 85. Lo bajamos al 77, 86 y llegamos a la hiper 89, bueno, al 3000%, etc. Llegamos al 2001. Hay unos casos de la convertibilidad. Yo tengo una presentación, algún día lo haremos en detalle, que se llama Análisis Crítico de la década del 90, ¿no? Porque tuvo cosas realmente muy buenas, otras buenas y otras realmente muy malas, ¿ok? Y la década del 90, en resumen, en todo el periodo, duplicó el gasto público y el PBI aumentó 50%. Listo. El aumento del 50% es aplaudible, duplicado en el gasto y al final del año 2000, en el año 2001 resultamos ser tan inviables como siempre. Yo soy de los que digo que uno de los que dice que la década del 90 fue todo lo de mercado que la Argentina pudo ser, pero que no alcanzó ni a palos para resolver los problemas que teníamos. Entonces, y nos dejó bastante clavos, ojo con eso, porque la FIP superpoderosa, como las chicas superpoderosas, y las retenciones, el IVA en el 21, bienes personales, son todos inventos de la década del 90. O sea, fiscalmente la década del 90 fue bastante siniestra, pero bueno, ya está, pasó. Cae la década del 90 en el 2001, para mí, por las mismas causas que cayeron todos los otros planes económicos, que es la insolvencia fiscal de la Argentina, porque Argentina es inviable con el gasto público que tiene, de haberlo llevado al 45% y tenerlo en niveles muy altos en la década del 80, incluso en el gobierno militar. ¿Viste? Siempre dicen que el gobierno militar fueron liberales, campeón. El gasto público es 40% del producto. Es raro hacer liberalismo con eso. El punto es que caemos y la suerte nos jugó en contra en el 2003 porque podía haber ganado López Murphy, podía haber ganado Lilita y ganó Kirchner, muchachos. Y eso se nos complicó porque aparece un nuevo modelo que ya no es solamente un fracaso económico y social como todo lo que veníamos viendo, sino un cambio de paradigma conceptual. Entonces la Argentina le agrega en estos últimos 20 años una destrucción de conceptos que no teníamos antes. Aún en la década del 70, que era un delirio en Argentina, nos cagamos a tiros y era un desastre, aún en esa época la gente sabía que el que estudiaba progresaba, el que trabajaba salía de pobre. Era un modelo de armado en la Argentina. La Argentina tenía una clase media en la cabeza, era un país de clase media, pero además sabíamos que en el esfuerzo estaba la salida. En el esfuerzo de estudiar, en el esfuerzo de trabajar. Después que lo hagas o no, era otra discusión. Pero que estaba por ahí. El kirchnerismo viene a inaugurar otro modelo. La entronización de que detrás de cada necesidad hay un derecho, la entronización de que, la verdad, la riqueza de los ricos es producto de la pobreza de los pobres. Nunca voy a entender cómo Bill Gates saca plata de una villa. Es incomprensible, hermano. No le puede entrar en la cabeza a nadie, pero los tipos creen eso, que Bill Gates tiene mucha plata porque en la villa 31 no hay plata. Es una cosa totalmente disparatada, pero lo han impuesto. Y a través, luego de los planes de Duhalde del 2002, de la salida de la crisis del 2001 con los planes jefes y jefas, la idea de que el Estado puede y debe abastecer todas las necesidades de la población independientemente del mérito, del esfuerzo, de lo que sea. En el último párrafo, en
en este avance cultural del kirchnerismo hacia la inviabilidad más absoluta, hoy estamos con el concepto filosófico de negar el mérito. El mérito no tiene nada que ver a cómo te va. No depende, es más, no a la meritocracia, y el mérito está mal. Lo cual, primero revela una enorme hipocresía, pero enorme, porque Alberto Fernández, que habla de mérito, no soportaría que yo fuera el 10 de Argentino Junior, y tengo tanto derecho como el pibe que juega de 10, porque ¿qué tiene que ver que me sobren 35 años y 35 kilos? O sea, ¿por qué el pibe flaco es 10 y yo no soy 10? ¿Qué hizo él para...? ¿Él tiene mérito? Pues el mérito no funciona. ¿Ok? ¿Por qué no puedo ser el 10 de la selección en lugar de Messi en el Mundial de Qatar? ¿Qué hizo Messi para merecer eso si el mérito no es relevante? Ese es el argumento de Fernández. O sea, extrañamente para algunas cosas no lo usa, porque los kirchneristas son así, ¿no? Tienen esa cosa dual de doble pensar orwelliano que los hace decir estupideces y quedarse incólume como mapuche arriba de un planiferio. Bueno, el punto es que la Argentina se termina de estropear en los últimos 20 años a través de la destrucción conceptual que es el kirchnerismo. El kirchnerismo es ante todo una destrucción conceptual. Después afanan, eso es lo de menos. Es muy importante, pero no es lo más grave del kirchnerismo. Lo más grave es la destrucción del concepto del trabajo, la destrucción del concepto de mérito. Y fijémonos que en los últimos años se habla siempre de que la gente tiene que tener un ingreso. Esta idea cristinista de que las cosas crecen por la demanda, no por la oferta. O sea, porque hay demanda de cosas, el mundo progresa. No, el mundo progresa porque se ofrecen cosas. ¿Okay? Para ofrecerlas tenés que mandarlas. Los clásicos decían, la oferta crea su propia demanda. ¿Okay? Pero bueno, el punto es que en la Argentina se revirtieron los valores a nivel de que toda persona tiene que tener un ingreso. Pero en la vida normal, los ingresos de las personas son hijas de los negocios. Primero hay un negocio, hay algo que hay una necesidad para satisfacer y hay gente dispuesta a darnos algo por esa necesidad. Y el arte del empresario es combinar capital, trabajo y tierra para producirla lo más barato posible, para que sea más barato de lo que el tipo está dispuesto a dar. Entonces la diferencia entre lo que recibís y lo que te costó es tu ganancia, y hacer las cosas por tu ganancia, no porque sos bondadoso, ni porque querés satisfacer necesidades, ni por nada de eso. Adam Smith lo decía en La riqueza de las naciones: no es la bondad del carnicero la que nos provee la carne, ni la bondad del sastre la que nos provee el traje, ni la bondad del panadero el que provee el pan, sino su propio interés. ¿Ok? Entonces, cuando algo es negocio, alguien incurre en costos para desarrollar esa acción. Cuando incurrís en costos, uno de los costos en que incurrís es en contratar trabajadores para que hagan ese laburo. ¿Ok? Y como tenés un contrato, generás una relación de empleo. ¿Ok? Como hay un trabajo para hacer, generás un empleo. Y como generás un empleo, tenés que pagar un salario. ¿Ok? Entonces el salario es hijo del empleo, el cual es hijo del trabajo, el cual es hijo del negocio. Sin negocio no hay nada de esto, sin trabajo no hay nada de esto. ¿Ok? El kirchnerismo dio vuelta a esto. Y conceptualmente lo dio vuelta. Y todos razonamos al revés. Pensemos en el diálogo cotidiano. Todos creemos que primero está el salario. Después, si está empleado no nos calienta. Pues si es un plano, un trabajador, no es irrelevante. Y si está haciendo un trabajo o no, es también irrelevante. Y si ese trabajo transforma efectivamente la materia o no, también es irrelevante. ¿Ok? Entonces vos tenemos que la prostitución de la palabra trabajo se ha incrementado terriblemente en los últimos 20 años, en el sentido de que no importa si las cosas transforman la realidad y crean riqueza o no. Vos tenés que generar un salario o un ingreso. ¿Ok? Y cuando no se genera vía el negocio, se genera vía un impuesto, se genera vía la emisión monetaria, no importa. Eso es, para el kirchnerismo esos son todos detalles, digamos, ¿no? Y así llegó la Argentina a este punto final de la inviabilidad. Acá, permítanme hacer una digresión. Yo creo que es un punto final de inviabilidad. Un amigo que lo tengo que traer acá, que le prometí traerlo y quiero hacer una charla larguísima con él, que se llama Diego Giacomini, me dice: no, esto puede seguir cayendo del infinito y Argentina puede ir implosionando sin que nos demos cuenta. Bueno, es una visión y yo la respeto. Pues yo creo que la Argentina más que esto no puede caer, porque realmente los indicadores, la vida social está peor imposible. Yo le pido a doña Mica un mini rock y ya después nos vamos. Llegamos entonces a lo que consideramos el punto final de inviabilidad.
Y volvimos al punto de partida, porque habíamos arrancado, ¿se acuerdan? Este trencito en 1853, donde dijimos, arrancamos en un punto de inviabilidad. ¿Ok? Inviabilidad significa que no puedes lograr tu objetivo. Entonces, aquella Argentina, si no hacía un cambio constitucional, si no armaba instituciones, si no atraía comercio, si no atraía inmigrantes, si no daba libertad para que los inmigrantes vengan atraídos por la libertad religiosa, de prensa, la libertad ambulatoria, la libertad de trabajar, de ejercer industria lícita, eso es lo que atrajo a la Argentina fue eso. A los inmigrantes los mueve la oportunidad, no los mueve ni quién es el presidente. La gente va a Nueva Zelanda y no tiene ni idea quién es el presidente, nada de eso. Lo que vos te atrae es que crees que tenés la posibilidad de progresar de acuerdo a tus propios méritos, tenés esa libertad. ¿Ok? De aquel punto de inviabilidad volvimos a otro, ¿ok? Donde Argentina había bajado la pobreza de millones de personas. Recuerden el dato que para mí es el determinante de la generación del 80, que es 1 de cada 10 emigrantes de Europa vinieron a la Argentina, ¿ok? Y algunos siempre decían, no, pues son tan boludos que eran en Estados Unidos y vinieron a la Argentina. Bueno, vos te podés equivocar el subte A con el B, hermano, vos te podés equivocar nunca el continente, eso no existe, eso es falso. La realidad es que vinieron 7 millones de personas, se quedaron netas de las 16 que vinieron en forma golondrina, algunos iban y venían, hacían plata y volvían, y otros se quedaron netos, y Argentina fue una máquina de sacar gente de la pobreza. No quiero decir que fue un paraíso, porque el paraíso no existe, pero claramente si venía la gente era porque comía más que en otro lado y comía gracias a su propio esfuerzo. Eso es un dato objetivo de la realidad, incuestionable, y otra cosa mariposa. Y ahora volvemos a un punto de inviabilidad porque no podemos sacar gente de la pobreza. ¿Ok? No podemos. Entonces, en los últimos 10 años, cuando el Estado se hizo infinanciable y quebró a partir de los 70, porque la quebrada no es de ahora, hemos quebrado hace 50 años, pasa que nunca nos bancamos la realidad de asumirlo, la Argentina incorporó, ¿cómo pagó esa quiebra? Incorporamos a la pobreza estructural 10% de la población cada 10 años. Esta es la realidad. Y estamos pasando del estadio de 40 a 50. ¿Ok? Por eso estamos sumamente angustiados y miramos hoy que con 100 lucas no se hace una canasta básica y relojeás y decís, che, ¿a quién le tocó? A ver quién pasó. ¿Quién está bajo las 100 lucas? Listo. Te metiste en la pobreza. ¿Ok? Esta inviabilidad que no saca pobres estructurales, para mí requiere, como en aquel 1853, un punto de inflexión. Y un punto de inflexión que es un cambio disruptivo. Es irrelevante quién lo hace, cómo, todo eso es irrelevante. ¿Okay? En 1847 nadie pensaba que iba a ser Sarmiento, Urquiza, Roca, Avellaneda, Alberdi. Nadie tenía la más remota idea. No importa quién lo haga. Yo no me enamoro de las personas, jamás. Me enamoro, obviamente, de las ideas. ¿Y cuáles son las ideas que deforman esto? Permítame el reduccionismo, pero la recomposición del músculo productivo de la Argentina. Volver al valor de que las cosas se hacen laburando y el laburo lo generan las actividades privadas buscando negocios porque son egoístas, malos, somos una porquería y lo único que queremos es ganar guita y para eso no tenemos mejor idea que satisfacer la necesidad de los demás porque no tenemos ni agallas para robar ni vergüenza para pedir. Entonces, como no sabemos ni pedir ni robar, laburamos. Entonces, recomponer el músculo privado de la Argentina requiere una reforma laboral, por lo menos en lo incremental, una reforma regulatoria, por lo menos en lo incremental, que nos den una moneda más o menos adecuada. Si no son capaces, muchachos, busquen otra, pero hay en el mundo hay millones de monedas. Y la reducción total y el cambio de paradigma del sistema impositivo. ¿Ok? Quien haga esto, quien tenga las agallitas de animarse a hacer esto, va a generar otro plop, como decía Charlie, lo dijo para 1853 y lo decimos ahora de vuelta, otro cambio importante en la historia argentina, que va a ser la recomposición del músculo privado, que es lo que va a permitir tomar empleo. Lo despido con un último numerito. Para crear 10 millones de puestos de trabajo, que es lo que Argentina necesita, diría imperiosamente en los próximos por lo menos 6 años, quieren 10 años,
son entre 3.400 y 4.500 puestos de trabajo por día. No hay ninguna chance que eso se genere con este modelo. Entonces, la necesidad de una disrupción es absolutamente cierta. Última, la disrupción tiene que ser abarcativa, no puede quedar gente afuera, tiene que ser seria, no se hace vendiendo riñones, muchachos. Perdón, no se me ofendan los amigos, ¿ok? Con idea, el liberalismo tiene cosas mucho más serias para decir que los pobres dejan de ser pobres porque venden las uñas, ¿ok? Entendamos esto. Tiene que ser muy seria, tiene que ser integral y tiene que ser consistente. La década del 90 no fue ni integral, ni consistente, ni abarcativa. Fue relativamente seria, pero le faltó otras tres cosas. Entonces, tengo que aprender mucho de los 90, de lo que fallamos en los 90. Tengo que aprender mucho de nuestros propios errores y de nuestras propias estupideces mundanas. Mejor hacerlas ahora, estas estupideces, que en el gobierno. Y no tenemos que perder la seriedad. Porque nos estamos cayendo de verdad, muchachos. En la próxima charla vamos a hablar bien sobre lo que es una hiperinflación. Espero que sea teórica la charla y no práctica. Chao, doña Mica. Siga con rock, que usted es lo mejor del mundo. Gracias.